A fines del siglo XIX, en Chile se evidencia un importante crecimiento económico producido por la extracción de salitre, material muy cotizado y utilizado para el abono de las tierras infértiles en Europa, y la creación de la pólvora. Esto produjo paralelamente el aumento de la producción triguera en el sur, desarrollo global de la economía, el crecimiento demográfico en el norte del país y el aumento de ingreso fiscal que fue utilizado en grandes obras urbanísticas y de desarrollo como por ejemplo la construcción del ferrocarril. Por más de 45 años, desde fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, la industria salitrera sería el pilar económico para Chile, luego de la anexión de territorios peruanos y bolivianos, donde se desarrollaba la extracción del salitre, controlada anteriormente por capitales chilenos británicos, sustentada por el Tratado de Paz el 20 de octubre de 1904. A partir de 1922, la compañía anglo-chilena de Lautaro Nitrate Corp. Comenzó la construcción de la entonces Oficina Chacabuco, ubicada en el Cantón Central. Fue la salitrera que constituyó el paradigma de las oficinas que implementaban el sistema industrial Changs. Chacabuco era capaz de producir 150.000 toneladas métricas anuales de salitre y aprovechar el monopolio que prácticamente se había producido en la zona. En el centro cívico de la oficina se encontraba la formalizada plaza de 250 metros cuadrados. Esta, a su vez, estaba dispuesta en un espacio libre mucho más amplio a una plaza tradicional, aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados. Probablemente, esto se deba a todo el movimiento industrial que existía a su alrededor. Los límites de esta área se definen por los edificios y equipamientos ciudadanos, tales como panadería, pulpería, teatro, filarmónica, escuela, iglesia, recintos de gimnasio, lavandería y baños públicos para los empleados. Todo este conjunto conforma la categoría de espacios servidores, mientras que, como espacios servidos, tenemos las canchas de salitre, bateas, la administración y los conjuntos de vivienda de empleados. El campamento de obreros se basaba en un trazado de damero oriente-poniente y norte-sur, con calles de 13 metros de ancho. Esto daba lugar a manzanas relativamente homogéneas. Todo esto pensado en aprovechar al máximo la trayectoria solar del lugar, ya que las manzanas se abrían sobre las calles norte-sur, lo que garantizaba la orientación de oriente a poniente de la vivienda. Las techumbres a dos aguas se extendían sobre la fachada principal para evitar un asolamiento excesivo. Las manzanas fueron organizadas mayoritariamente sobre la base de dos bloques de vivienda. Su forma total se acercaba al cuadrado, con medidas aproximadas de 45 por 45 metros y 35 por 45 metros. Esta disposición proporciona una independencia de dos partes, lo que permite incorporar programas diversos para zonas comunes. En estas manzanas se utilizaron dos categorías de vivienda, de tipo largo y estrecho y de tipo engranado. Se cree que uno de los mayores factores por los que se decide cerrar la oficina Chacabuco fue la gran diferencia de producción entre esta misma y la oficina María Elena, salitrera que tenía por dueños a los mismos responsables de abrir la oficina Chacabuco, de Lautaro Nitrate Corp., dando el cierre definitivo y desalojo de la salitrera en 1939. Amos Rapoport, arquitecto urbanista. Uno de los arquitectos pioneros del estilo vernacular, nació en Polonia en 1929 de una familia judía, lo cual al ser niño vive la Segunda Guerra Mundial y logran escapar hacia China, donde viven refugiados y luego en 1945 se trasladan a Australia y vive la mayor parte de sus estudios allí. Se formó como arquitecto y ya como profesional decide viajar a Estados Unidos, ejerciendo el cargo de profesor, manteniéndose hasta el día de hoy. Su biografía ya nos forma una hipótesis sobre su estímulo hacia lo que sería el estudio de varias culturas distintas, lo que llevaría al movimiento vernacular. En efecto, al ver tres realidades distintas de la decisión al trasladarse, logra entender que son varios factores los que afectan en la manera de realizarlo. Su primer libro, House Form and Culture, 1969, refleja de forma muy clara un entendimiento innovador para la época sobre por qué las civilizaciones evolucionaron su arquitectura de tal forma, tomando los factores climáticos, culturales, materiales, tecnológicos. En su segundo libro, The Meaning of the Built Environment, 1982, postula la teoría de la codificación y decodificación, explicando que a través de mensajes esquemáticos se estudia la expresión dada, lo que lleva a una codificación. La lectura del entendimiento del entorno construido concluye con la decodificación. Todos estos aspectos los podemos llevar al caso de construcción de Chacabuco.
nace siendo un asentamiento industrial en medio del desierto. Su razón, crear un asentamiento para los trabajadores del salitre. Se construye a base de los residuos materiales que dejaban los cantones y se erigían con el estilo inglés de vivienda base. La arquitectura del programa habitacional es claramente vernacular al conectar la materialidad y clima de la zona junto con la cultura y tecnología de los ingleses. Y tal como promulga Rapoport, la evolución de la vivienda rescata aspectos socioculturales. Ya metiéndose en la escala urbanística de la oficina salitrera, tenemos el caso de un asentamiento que nace totalmente planificado sin cambios bruscos. Chacabuco destaca que fue la única salitrera de la región que asumió la particularidad de limitar su perímetro. La tipología de muro única, la gran L, propuesta como el acceso principal y conformadora de todas las viviendas, establece los conceptos de estar dentro del asentamiento o estar fuera de él. Pensando en el entorno, la Gran Muralla es la expresión que organiza los espacios de vivienda, para protegerlas y tener el lenguaje claro de separación de espacios industriales y públicos. La decodificación de Chacabuco es que a medida del cantón y muro se organiza el asentamiento. El 11 de septiembre de 1973 en Chile se produce el golpe militar. Durante noviembre de ese mismo año, Chacabuco sería utilizado como campo de concentración para presos políticos, llegando a albergar a 1.284 presos. Fue cerrado definitivamente en abril de 1975. Actualmente, la Salitrera en ruinas es un museo en medio del desierto.